Bienvenidos al podcast Mañana es tarde, con ustedes sus anfitriones André y Katherine. Hoy, ¿qué? Hoy queremos... Hoy estamos grabando un video que debimos haber grabado al principio. Sí, ciertamente. Pero estamos creciendo. No, y fue una duda que en verdad no estaba en nuestro radar, No, sino que pensamos- un amigo como que la expresó. Sí, exacto, porque pensábamos que eso ya era así, pues. O sea, era Para como- nosotros está como tan metida en nuestra mente que Quizá no nos damos lo cuenta. dimos como por sentado y su duda fue válida y nos hizo reflexionar en que es un tema que deberíamos abordar. Absolutamente. Y es el tema de por qué la intensidad del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque de repente es tan importante que Jesús viene. O sea, suena, cuando lo verbalizo así, suena tonta la pregunta, pero a la vez es, el Evangelio tiene tanta riqueza que por qué enfocarnos tanto en ese tema. Bueno, primeramente voy de frente. Sí, ya sé De lo que vas lleno. a decir. Dilo de frente. El Evangelio, el Es ese. regreso del Señor. O sea, la buena noticia, Es que Dios va a volver a venir a habitar con los hombres. la buena noticia es que Él va a venir a redimir y restaurar todas las cosas. O sea, todo lo perfecto que viene el Edén, esa relación abierta y perfecta con Él. Íntima, El diseño con el que Él hizo toda la creación. al desnudo. Va a todo. volver a ser. Así. Nosotros no tenemos ni idea de cómo es eso, porque la verdad es que hemos Bueno. vivido en un... ¿Sabes qué iba a decir? Que no- Hemos vivido en un mundo tan roto que no tenemos en verdad toda la dimensión de lo que eso significa. Sí. No, que ¿Qué dije, ibas a decir tú? dije que al desnudo, pero en realidad yo no sé si vamos a estar desnudos. Creo que no. No, bueno, lo que dice la Que Biblia vamos a no. estar vestidos de blanco. Pero bueno, Habla de muchas ropas cada vez que habla. pero me refiero a la profundidad y la intimidad con el Señor. Ajá. Es el gran evangelio, es la buena noticia. Es que Dios no se dio por vencido. Y está haciendo todo lo posible. Envió a su Hijo para entregarlo como las arras y su espíritu, su vida, lo entregó para mostrar cuán importante es su novia y su amada, porque en realidad estamos hablando de una boda. Y es la realidad, la razón por la que vivimos es porque viene una boda, es las bodas del Cordero, como están llamados. Exacto, y ya va, cuando yo me casé, yo me acuerdo que todos los días de antesala a ese día, pues ese era todo tu pensamiento. El pensamiento de nosotros era de qué color los platos, de qué color la torta, Ah. que cómo me he visto, los detalles de su traje, los detalles de mi vestido, como que todo se detiene en tu vida y tú seguíamos estudiando, seguíamos teniendo nuestras relaciones con amigos, etcétera. Pero eso era una constante en nuestras mentes. Y la verdad es que era tan importante porque por fin mi mejor amiga iba a vivir por siempre conmigo y nada nos iba a separar. Exacto. Entonces, es con esa visión el hecho de que el Señor viene a habitar con nosotros. Eso debería ser, wow, por fin, porque sí es verdad. Y no quiero subestimar, menospreciar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hermoso, es la porción. Pero ni siquiera el Espíritu Santo es la plenitud de lo que viene, es la primicia. Lo que experimentamos de este lado no es nada más sino la primicia de ello, pero no es todo. No es el todo. Entonces, cuando nos vemos en la realidad ya va, pero sí, está el Espíritu Santo. No se trata de ofender al Espíritu Santo, todo lo contrario. El Espíritu Santo genuinamente nos va a llevar a ese punto, y lo vemos en el libro de Apocalipsis, al final, que dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, ven, Señor Jesús. Hasta el Espíritu Santo está esperando Anhela. ese momento, está anhelando ese momento en el que el novio y la novia se encuentran y las bodas del Cordero pasan y no sabemos qué viene, pero o sea, sí sabemos un poquito, pero no hay como que toda la dimensión. Pero lo más importante es que simplemente Dios no se dio por vencido y va a hacer justicia contra su enemigo, ese enemigo que nos engañó desde un inicio, que nos mintió, que ese nos que lo sigue separó humillando. de nosotros. Y nos sigue dando duro y nos sigue golpeando. Y un día como hoy donde incluso he sentido el peso, ¿sabes? De la vida. Porque es la verdad, o sea, es recordar. Hay un día donde Él va a venir a hacer juicio y no importa nada más. Esa es la visión, es el anhelo, es nuestra meta, estar listos para ese momento. Y en algún momento hasta estudiamos las bienaventuranzas y las bienaventuranzas son un espejo de ese día, porque Él dice, bienaventurados los que lloran porque van a ser consolados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, bienaventurados. Y todas esas bienaventuranzas se cumplen a plenitud el día que Él venga. Amén. Y hay una solemnidad en ese asunto, vivir una vida así, porque es eterno. O sea, realmente lo que Él está preparando en nuestro corazón es algo eterno, es morir a nosotros mismos, por fin rendirnos y no dejar ni un solo rastro de lo que ese fruto en el Edén causó. Amén.
y vivir en plenitud, santidad y no anhelar a nadie más ni buscar ninguna otra intimidad sino la intimidad con Él. Y es la intimidad de vivir con Él como padre, como el novio, como el juez, como el rey, como simplemente como el Dios, como otra vez lo que pasó en el Edén, volverlo a vivir. Exacto, y vivir completamente la razón por la que fuimos creados. O sea, es entrar en nuestro rol, que todo aquello que nos ha opacado o nos ha desviado se quite del medio. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos a los discípulos, aun cuando caminaban con Jesús, que ya ese anhelo estaba en su corazón. Ellos era, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y esa era la pregunta que una y otra vez hacían, ¿cuándo vas a ser ese león de Judá? Entonces vemos, en el Nuevo Testamento vemos unos discípulos, toda una cultura judía o hebraica que ya anhelaba que el reino de Israel fuera restaurado. Sí. Porque entendían eso. Y yo creo que eso es lo que falta, es justamente, y no estamos llamando a todo el mundo. Yo sé que soy judío, nosotros vivimos a esos estándares porque somos una familia judía, pero el tema es, no estamos diciendo, vuelvan a las raíces judías, no. Pero sí traigan el elemento de que Jesús es judío. Y eso contiene una serie de elementos, de formas como Él habló, lo que dijo, la historia. Él es el Dios de Israel. Y sí, de las naciones, pero es el Dios de Israel. Las naciones estaban entregadas a los otros dioses, a los otros ídolos. Él se reveló a un pueblo específico con una cultura que Él mismo formó y con un lenguaje que Él mismo formó. Entonces hay cosas que indagar. ¿Qué significa esto? Profundizar. Y no verlos con los lentes de, bueno, esto debe significar la boda ahorita, entonces las bodas son bien cool. No. Estamos hablando de todos los detalles. Por eso es cuando... Hay mucha riqueza cultural, mucha riqueza Yo les cultural. invito a verlo y profundizar incluso en eso, es ver el Evangelio, ver Mateo, los libros de Mateo, Marcos, Juan, Lucas, la palabra de Jesús y el Antiguo Testamento, verlo bajo esa mirada y van a ver que todo cambia. Es como que todo tiene sentido, ¿no? Esto no se trata simplemente de buscar unos versículos bíblicos que me hagan sentir bien, se trata de algo mucho más grande y más eterno y más profundo, a lo cual Él nos está llamando. Hay mucha más profundidad, porque cuando nos encontramos con la cultura, entonces la cultura nos explica en qué contexto Jesús estaba hablando, qué era lo que más allá de las palabras les estaba diciendo, porque le estaba diciendo palabras que bien nosotros como venezolanos o whatever, o de cualquier parte del mundo entendemos, pero entendemos como en una superficialidad. Cuando nos metemos en la cultura entendemos mucho más, entendemos cosas que yo, o sea, hay cosas que yo como venezolana puedo decirle en español a cualquier otra persona hispana y me va a entender. Pero un venezolano va a entender las cosas que están entre líneas, las cosas que no se dicen con palabras. Y esa es la invitación. Entonces, vemos a unos apóstoles que ya vivían esa realidad. Pero entonces, aunque si bien en toda la Biblia vemos el anhelo del regreso del Señor, o sea, cada vez que vemos en el Antiguo Testamento el día de Jacob o el día grande y temible del Señor, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, está por todos lados, elegimos un fragmento que está en el Nuevo Testamento, pero que nos invita a hacer una reflexión del Antiguo Testamento. Digo esto porque no se trata nada más de los apóstoles que vieron a Jesús, entonces ahora quiero que regrese, porque ya lo vi, porque ya lo conocí. No, vamos un momento a los héroes de la fe que no estuvieron ni cerca de ver a Jesús y vivían con este mismo anhelo, vivían con esta misma hambre, con este mismo sed de queremos que el reino del Señor venga, queremos que la creación sea restaurada y sea redimida, que Él venga a reinar. Él tenían esa misma sed y anhelo. Y vivían por eso. Vivían por eso. Y lee esa porción porque está bien brutal. Es en Hebreos 11. En Hebreos 11 es lo que conocemos como el hall de la fama, de la fe, porque son donde se enumeran a todas aquellas personas de fe que vivieron por su fe en el Señor. Pero entonces está ya casi al final, en el versículo 13 al 16, da cuál era su anhelo. Explica un poco, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es,
celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, cuando vemos, aquí empieza por Abraham, Jacob. Abraham vivió toda su vida esperando el retorno del Señor, esperando que una vez más pudiéramos como creación vivir uno a uno, lado a lado con nuestro Creador y que todas las cosas fueran restauradas. Y cuando piensas, ¿una ciudad para qué? Sino para, por fin, Dios habitar con el hombre, con la humanidad. Y me llama mucho la atención porque Abraham, el padre Abraham, o Abraham, como quieran llamarlo, él tenía todo, absolutamente todo, las riquezas. Era sumamente. Era un amigo íntimo de Dios y aún así anhelaba eso. Entonces nos hace ver que más allá hay una era venidera por la cual estas personas vivieron y nos invitan, la misma Biblia, las Escrituras nos invitan a vivir como ese ejemplo, a vivir, a anhelar al propósito, tener el propósito de vida de eso. Mira, si no sabes cuál es tu propósito de vida, aquí está tu propósito de vida. Anhelar, buscar, estar preparado para su regreso. Ese es nuestro propósito, seas un ingeniero o alguien que esté limpiando platos o lo que sea. El punto está en que nuestro corazón esté preparado para ello. Independientemente de la posición donde estemos, del lugar, del rol que ocupemos, de la asignación que tengamos, más allá de eso, es el Señor invitándonos a prepararnos para ese día. El Evangelio, piensa en esto, Jesús predicó el Evangelio antes de anunciar su muerte en la cruz. Entonces, ¿qué evangelio estaba predicando? ¿Cuál era la buena noticia? Es que no era una noticia nueva, era algo que ya estaba, que ya existía, por lo cual Abraham y todos los que nombramos vivieron de esa manera. Era eso mismo para decir, el reino de Dios se ha acercado, soy yo, es decir, etcétera, 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 pero aún después llega y dice, no se aflijan, pero ya va, si el reino de Dios estaba con nosotros, eres tú, ¿por qué se va? No se aflijan, les voy a mandar, les conviene que el Espíritu Santo les venga, y tenemos un episodio del Espíritu Santo que les recomendamos que les vean porque realmente está brutal, pero es el tema donde llegar y decir, el Espíritu Santo nos va a guiar a esa verdad, a toda verdad, y sencillamente nos va a enseñar a anhelar, a vivir con un anhelo. Y que es algo precioso para el corazón de Él también, no solo para el nuestro, porque justamente lo que tú estás diciendo, Él manda al Espíritu Santo con el anhelo de que nosotros entremos como en ese anhelo que Él ya tiene, en su corazón, Él quiere estar con nosotros y es, ok, pero es que yo quiero un pueblo, una novia, una iglesia que anhele tanto como yo el estar conmigo. Y la verdad es que el velo del pecado no los está dejando entender este misterio que ni siquiera es un misterio, porque aquí dice que hasta Abel dio mejor sacrificio que Caín porque anhelaba eso mismo. Entonces, Él nos manda al Espíritu Santo, vamos a quitar todo, estemos en la misma sintonía. Yo anhelo estar con ustedes y ustedes anhelan estar conmigo. Y esto no es más que un llamado a intimidad, un llamado a decir, es que no puedo solo. Exactamente. Ven de nuevo. Vamos de nuevo a sus pies, al altar, a retomar el altar, a orar con una motivación clara de que no es que yo obtenga lo que quiero, sino obtener su corazón, conocer su corazón y realmente anhelarlo, porque ¿para qué él se quiere casar con alguien que no lo anhela, que vive una vida separada? Que imagínate que tú me ames simplemente por las riquezas que yo tenga o por los beneficios que puedes obtener de mí. Yo no quiero casarme contigo, yo quiero a alguien en el cual yo pueda ser vulnerable, que pueda abrir mi corazón, que quiere estar contigo con dinero, en la buena o en la mala. Exacto. Entonces, ese anhelo, ese mismo corazón, y yo sé que son términos humanos los que estamos hablando, pero imagínate entonces a niveles celestiales, a niveles divinos, cuánto mucho más es la exigencia y el anhelo que Él mismo desea que nosotros tengamos, porque Él lo tiene. Él puso en nuestros corazones la eternidad, ese anhelo de anhelarlo y vivir eternamente con Él. Y si no saciamos esa necesidad de eternidad de una forma correcta, de venir a sus pies y llenarnos de la verdad, entonces vamos a estarla buscando en que nuestra belleza sea eterna, que tengamos eternos likes en Instagram, en Facebook y whatever, que tengamos eternos dinero y recursos, que tengamos de eterna juventud, etc. Pero para cerrar yo quiero decirles que realmente esto es el Evangelio. Amén. En una muy resumida forma. Pero solo les invito a eso. El reto es, vean todo a la luz de que hay una boda que viene. Vean todo a la luz de que el Señor viene y anhela una novia que lo ame y que diga junto a su espíritu, ven,
Jesús, ven. Amén. Y háganlo hoy, porque Porque- mañana es tarde. Sí.